Este domingo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro país, hasta la fecha, 44 mujeres han resultado asesinadas por violencia de género. En Mérida, 89 mujeres tienen orden de protección de la Policía Nacional por este motivo. Este viernes, muchas farolas del centro han amanecido con flores violetas y mensajes en los que se pueden leer datos de algunas de las víctimas, de las mujeres asesinadas por su pareja, bajo el lema 25N no son solo números. Y este domingo a las 12 hay organizada una concentración en la Plaza de España para recordar a estas mujeres y a otras muchas que viven con miedo. Nos consta que en la capital extremeña y en nuestra comunidad autónoma se está realizando un esfuerzo importante por prestar servicios a estas mujeres víctimas de violencia de género, pero nos falta la tercera pata, la más importante, la del Estado. Aún no han dotado las partidas suficientes como para paliar esta lacra que afecta a la convivencia común. En materia de educación, aunque se están activando recursos para comenzar a transmitir valores a los más jóvenes, no es suficiente, porque parte de los problemas radica precisamente en estos sectores más jóvenes de nuestra sociedad. Que en plena era de la tecnología y la información persistan estos problemas denota que algo no se está haciendo bien. Solo esperamos que con la evolución que se produce natural en la sociedad, evolucionemos los ciudadanos hombres lo suficiente. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 862. Es viernes, llegamos al final de esta semana en la que hemos tenido frío, hemos tenido lluvia, hemos tenido también sol, porque ha habido de todo. Son las cosas lógicas del otoño. Aunque algunos digan que es raro, no es raro, en el otoño hay de todo. Lo del cambio climático sí que se está produciendo, y eso sí es cierto, porque hemos visto cómo el levante de Canarias pues ha habido oleadas, inundaciones por doquier. Afortunadamente en Extremadura están cayendo las lluvias de forma moderada y suficiente como para que no tengamos que alarmarnos por esos hechos y sobre todo porque viene muy bien para el campo extremeño. Vamos a hablar no de campo, pero sí de otras noticias de alcance local, regional y nacional con nuestros picoteros de los viernes. Hoy están con nosotros Abel Hernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, con eso del tiempo aprovecho para decir que si hay alguna cosa que no está bien en este país son los programas del tiempo. De verdad, no veo ningún canal de televisión que se tome en serio lo del tiempo, solo tener más tiempo, digamos, para pagarles más dinero por el programa que hacen. Y casi siempre aquellos que dan el tiempo se ponen delante de Extremadura para que no lo veamos. Estoy absolutamente indignado. Siempre que van a decir dónde está Extremadura, está la persona allí, con lo cual tienes que indagar a ver por mirada, dónde, ¿no?, sale la cosa. Yo creo que es algo que se tendría que tomar mucho más en serio este país. Es decir, el tema del tiempo no tiene que ser solo un pasatiempo. Mira, pues buena reflexión. Sino, lógicamente, hacerlo de manera bien. Sí es cierto que, por ejemplo, en la televisión pública, por hablar de la pública nacional, que hace un tiempo muy extenso, cuando dan las temperaturas, hacen en plan flash, hacen así, y no te da tiempo a verlo, porque pasan tan rápidamente las comunidades autónomas que no nos da tiempo a ver qué temperatura va a hacer. Y aquello de en superficie y tal y cual, y te ponen unas cosas que yo me acuerdo, sí, muy chulas, gráficamente, de la gente de mi pueblo, que digo, si lo que quieren ver es la provincia y el sol o la lluvia, es decir que se lo pongan fácil, ¿no? Y sobre todo que no se pongan delante, por favor. Bueno, Ana Gavirio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Hay que romper una lanza a favor de la televisión pública en este caso, que sabéis que últimamente en cada una de las conexiones del tiempo que hace, sacan imágenes del tiempo. Desde Mérida y fundamentalmente desde la Plaza España, eso sí es verdad, sí el Puente Romano, el Paseo de Roma, que nos están vendiendo, pero muy bien, muy bien, en el tiempo, por cierto. Sí, es cierto. Oye, y nosotros también, nosotros estamos en un grupo de cadena
de televisiones locales y autonómicas, y los martes la información del tiempo que nosotros sacamos, la grabación de la imagen, sale en toda España, ¿eh? Salen en muchísimas televisiones autonómicas privadas, y que aquí no existe, pero sí existe por ahí, y en muchas televisiones locales de España. Esa publicidad no se paga con dinero, ¿eh? Efectivamente. Irene Torres, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo miro el tiempo por el móvil, así que es verdad que no me... Tú eres de una generación que efectivamente que con no, esto ya... No sé qué deciros. Bueno, todos, de si la sale. verdad, pero vosotros estáis muy identificados con esto. Sí, es verdad que al final es lo más inmediato. Te levantas por la mañana sin saber qué ponerte y dices, lo miro. Y ya he acabado mirándolo por el móvil siempre. Y te ubicas de verdad, porque dice que hay que ubicar el móvil, el lugar de ubicación. Te ubica y te lo da por horas. Aciertan pocas veces, pero bueno. Acierta. Bueno, el del móvil, si vas a mirar lo que hacen en el momento, sí, digo, claro, si yo se miro por la ventana también acierto. Yo la verdad es que saco al perro casi todas las tardes y siempre coincide en que decía que no llovía y me acabo mojando. Esa es buena. Por eso lo digo. Esa es buena. Bueno, vamos a comenzar a entrar en materia, en crónica local, porque hoy el alcalde de Mérida nos ha confirmado que ya tienen el acuerdo con Bectaria para la modificación del convenio del transporte público en la ciudad. El nuevo diseño de las líneas se presentará después del puente de diciembre y se espera que entre en funcionamiento a partir de primeros de enero del próximo año, de 2019. La ampliación contempla 200.000 kilómetros más al año, como ya es conocido, hasta alcanzar los 547.000 durante el resto de vigencia del contrato, y cabe recordar que de no haber alcanzado este acuerdo, en unos meses el kilometraje se hubiera reducido a 385.000 y en 2025 a 354.000, que es justo la mitad que se firmó, con el que se firmó el contrato, que eran 700.000 kilómetros. Irene, supongo que noticia aplaudida por todos los... Sí, es una buena noticia. La verdad que mi grupo y yo aplaudimos esta noticia y ya dijimos en su día, y digo yo también a nivel personal, que ha sido una lucha constante el tema de los autobuses. Sí es verdad que mi opinión es que el autobús tiene que ser un servicio público y espero que llegue ese momento. Es decir, aplaudo esta noticia, pero lo que yo espero que llegue el momento en el que nuestro servicio de transporte sea público y la gestión dependa directamente del ayuntamiento. Ana, ¿tú qué opinas? Pues que es una excelente noticia, ¿no? Me gustaría, no sé si Bectalia habrá hecho algún estudio, pero sí me gustaría saber desde que se redujeron las líneas, las paradas y los kilómetros, que eso fue creo antes de Semana Santa o después de Semana Santa o una cosa así. ¿Cuánta gente ha dejado de utilizar el transporte público en Mérida? Me gustaría saberlo. Y las estadísticas, los datos. Me gustaría saber la estadística, porque creo que ahí, independientemente de los movimientos y las negociaciones que se hayan hecho entre ayuntamientos, instituciones públicas y la empresa, pero creo que eso sí ha tenido mucho que ver. Porque es verdad, sobre todo, mi percepción es que entre la gente joven, estudiantes que cogen el autobús urbano para desplazarse desde sus domicilios a centros escolares, sí ha habido mucho, con el consiguiente perjuicio para los padres, quebraderos de cabeza para el tráfico global de la ciudad por las mañanas y a mediodía, que como no tenemos tráfico, pues un poquito más tampoco pasaba nada. Creo que es una buena noticia, muy buena noticia. ¿Qué opinas tú, Abel, sobre este tema? Yo opino que es una buena noticia, como los compañeros. Sí que de verdad que creo que la negociación tiene que haber sido dura. Nadie renuncia a un montón de kilómetros y creo que bueno, ahí... es un parte de contraprestación también. Bueno, que es la ampliación del horario de la zona azul. Bueno, o también de no romper el contrato. Es decir, porque también se podía haber planteado, yo me imagino que por ahí ha ido seguramente la negociación. Sí, yo creo que el alcalde ha hecho digamos, una puja fuerte, ha pujado una apuesta por el hecho de que también todos estos contratos que se firman por tantos años, de vez en cuando las cosas no están solo para mantenerse, sino también para romperse a veces. Y por lo tanto, quiero creer que sí ha sido así, es decir, una apuesta por el alcalde con este resultado. Ya veremos las contrapartidas, de momento me parece fenomenal.
Me gustaría añadir que no Sí. creo que haya sido solo por el alcalde, ya que varios grupos han estado muy presentes tanto en las negociaciones como en la presión. No es por barrer para casa, pero creo que ha habido unanimidad, exceptuando algún grupo que no ha querido participar en las negociaciones, pero sí que ha habido mucha presión. Esto formaba parte del acuerdo de presupuestos que Sí. firmaron Con Podemos, Mérida Izquierda Unida, Participa. Mérida Participa y Izquierda Unida, ¿no? Con el equipo de Sí, gobierno. formaba parte la renegociación y el cambio de líneas otra vez, porque y el tener en cuenta lo que hace falta, que yo creo que aquí no hemos hablado porque se habla un poco de los kilometrajes, pero por ejemplo hay algunas paradas que ahora mismo están en una curva o hay ciertas cuestiones que nosotros también negociamos que había que escuchar de cara a esta nueva remodelación. Si pasamos por donde la residencia del Prado de Mayores, hay una parada en una curva que es un peligro, porque es un peligro. La entrada de la rotonda, además, En- es malísima. Sí, es verdad, sí, es, está mal situada esa parada. es sí. muy mala parada, es una de las peores. Y esperamos que todo eso se tenga en cuenta. Sí, sí, eso es cierto. Yo también creo que tenemos que romper una lanza, creo que estáis de acuerdo conmigo, es decir, por los trabajadores del servicio de autobuses que de verdad que han soportado una presión tremenda, incluso claro. algunos Además es que la siguen soportando y, hombre, levantar una lanza en, son los en favor pobres que de han aguantado los las que... críticas de claro, los usuarios, porque es decir, son los que tienen a mano, por decirlo de alguna manera. Es verdad que sí Lógicamente. que... Bueno, está buscando, pero no hay estadísticas por ciudad del número de usuarios del autobús urbano. Sí lo hay a nivel regional y el último dato es que en este año 2018 ha bajado, pero a nivel regional un 7,2% el uso del autobús urbano en Extremadura. No sabemos dentro de esa cifra cuánto es que corresponde a la capital extremeña, pero en cualquier caso ese descenso se tiene que haber notado. Yo creo que sí, y te digo sobre todo eso, la gente joven, por el tema de los institutos, tú también lo sabrás porque también más o menos sabrás cómo se mueve eso, y la asistencia a centros deportivos y actividades deportivas por la tarde. Por la ¿no? noche. Eso se ha tenido que notar tenido muchísimo. que Yo notar bastante. conozco gente que ha cambiado las clases Sí, sí, sí. a horarios antes, pues si no, no tenía cómo volverse a su zona. Gente que Bueno, no pues tiene... ahora se recupera también en los o a lo autobuses mejor la nocturnos parada con le- esta remodelación de las cláusulas del contrato, ¿no? Del convenio que regula el contrato. Que sea Vuelven para los bien y que autobuses. no se retrase mucho. Y que se efectivamente, vuelva a lo al público, principio de a lo enero lo público, tengamos. es decir, a que el transporte público sea público, de gestión pública, porque bueno, a veces es que esto cuesta mucho. Es que cuesta, es que- Sí, pero ¿y qué cosa no cuesta? Díganos alguien, es decir, quien nos representa, pues... Pero ¿de a lo dónde saca mejor- el Estado? O sea, todos los Bueno, ciudadanos, hombre, el dinero para pagar tantas cosas públicas, de con todo lo que cuesta. de no llevárselo, de También. no llevárselo, es decir, sencillamente. Sí, bueno, pero incluso Sí, sin llevárselo, sí, creo que... Bueno, en cualquier caso hay que decir que el transporte urbano es deficitario per se en ciudades como Mérida y de este tamaño, ¿no? Público y privado. O sea, público-privado, es deficitario. Deficitario. Y que, bueno, de hecho, está reconocido, tanto es así que el Estado hace una transferencia todos los años por este concepto que no llega ni mucho menos a alcanzar el déficit del transporte público, pero creo que está en el orden de 120.000 euros en el caso de la capital extremeña. El déficit es mucho mayor, indudablemente, ¿no? Y todo eso debe salir de las arcas públicas. Pero eso es natural, es decir, se entiende que un negocio privado no debe perder, Claro. pero yo creo que se entiende también Está que justificado algo lo público público. está justificado porque, lógicamente, es en beneficio de lo público. Si queremos gestionar lo público como lo privado, yo creo que nos confundimos enormemente de parte a parte, ¿no? Porque no tendría sentido. Bueno, pues vamos a continuar hablando de esta dicotomía público-privada, porque ayer se celebró sesión plenaria ordinaria en el Ayuntamiento de Mérida. Se presentaron varias mociones, varias de Izquierda Unida, una de Mérida Participa y varias también del Partido Popular. La única rechazada fue precisamente una del Grupo Popular, en la que se instaba al Gobierno a garantizar la libertad de elección educativa de las familias. La portavoz del equipo de Gobierno, por cierto, Carmen Yáñez, consideró en nuestras cámaras un error que el PP, en su defensa de esta moción, afirmara en esta sesión plenaria que los colegios concertados son mejores que los públicos. Como toca quien toca, voy a empezar por Abel en este caso, que es educación y de esto sabe un rato. Sí, yo en principio iba a verme cabreado
¿no? Es decir, en principio, ¿no? Porque nadie puede decir que nadie es mejor que nadie. En principio, ninguno de los profesores que están en los centros concertados aprobaron las oposiciones y, por lo tanto, no sé de dónde viene que son mejores. Yo nunca jamás me he metido con decir que alguien de otro tipo de centro sea peor, pero lógicamente el que me lo llamen a mí, pues eso me indigna, ¿no? En segundo lugar, yo creo que no acabamos de entender que la educación concertada y la educación privada es subsidiaria de la educación pública. Nunca se puede perder una plaza pública para que lógicamente la tenga una concertada. De hecho, el viernes pasado discutíamos, hablábamos de eso, ¿no? De que el derecho de elección no tiene nada que ver, porque el derecho de elección de lo público o lo privado también a veces se mezcla con intereses, digamos, económicos, ¿por qué no decirlo, ¿no? Lógicamente. Y yo creo que primero tiene que estar la educación pública. Yo soy de la educación pública absolutamente, y casi todo el mundo. Yo creo que ahora tenemos elecciones sindicales y no habrá sindicato que no diga que tiene que haber una enseñanza pública. Pero es más, es decir, conozco 20.000, vamos, 20.000 es cuando se habla así en números grandes, ¿no?, de gente que da religión en los colegios públicos concertados que no son teólogos, ninguno en los centros públicos. Porque a los centros públicos se les exige, se les pide, lógicamente, una titulación y unas pruebas para poder entrar. En los demás no. Y, lógicamente, no sé cómo alguien puede decir que son mejores los centros privados concertados que los centros públicos. No me entra en la cabeza, con lo cual creo que quien lo dijera pues tenía el interés de hablar de lo de siempre, de unos mejores y otros peores, que no creo que sea así. Ana, ¿tú qué opinas? Yo estoy de acuerdo con Abel en una cosa fundamental. Que los colegios concertados sean mejores que los públicos o que los públicos sean mejores que los concertados, yo no me atrevería a decirlo bajo ningún concepto. De hecho, aquí es lo de siempre, ¿no? Coger el uno por el todo o el todo por el uno. En los colegios públicos habrá profesores muy buenos, que son de los que nace la educación o las enseñanzas que van a recibir nuestros hijos, y habrá profesores que sean menos buenos o que tengan menos ganas. Pero es que eso mismo te lo vas a encontrar en los colegios concertados, con lo cual no entiendo que esto ni es una verdad absoluta ni siquiera relativa. O sea, los colegios son colegios, sean públicos o sean concertados. Y entiendo que para familias habrá colegios concertados que sean muy buenos y, sin embargo, para otras familias ese mismo colegio concertado sea muy malo. Y así con un colegio público. Con lo cual, yo creo que efectivamente es un error que se puede argumentar eso. Lo de garantizar la libre elección educativa de las familias o que las familias opten por una educación privada, pública o concertada para sus hijos, creo que es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental que debe de estar recogido en la Constitución. Y entonces debe no estar recogido en la Constitución, así, con esas palabras. Pero bueno, la libertad de enseñanza y la libertad de elección de los padres, y está también recogido en la ley, ¿no? Con lo cual, te recuerdo que desaparece ahora, es decir, el hecho de que haya una necesidad a la hora de elegir los colegios privados, porque mientras haya una red pública que hemos creado entre todos, es decir, la privada tiene que ser subsidiaria de la pública, no al revés. Pero la concertada también la creamos entre todos, porque cuando se creó la concertada en época de Felipe González era porque no tenía dinero el gobierno para crear centros públicos. Entonces dijimos, vamos a echar mano de lo que tenemos por casa. Pero bien. Que yo también lo hago para hacer la cena, ¿sabes? Pero mano de lo que tengo no por me refiero casa. solo a eso, sino que el hecho a decir yo elijo tal centro, tal otro, cuando ya no existen esos problemas. Es verdad que seguramente en tiempos pasados, es decir, se necesitaron centros privados que complementaran pero es que ahora lo que no puede ser es que se dé un concierto a un centro privado concertado habiendo plazas públicas. Porque, cuidado, es decir, el profesor que está en una plaza pública
ha pasado todos los criterios de selección, cosa que no sucede en la privada. Bueno, no, sucede en algunos casos de la privada, no Pero en todo. en ninguno. ¿Quién se ha presentado a las oposiciones? Pero vamos a ver, un señor que aprueba las oposiciones se queda en un colegio privado, No, pero- teniéndolas no, se va al público corriendo. Pero vamos a ver, tú también entonces estás haciendo lo mismo que estábamos criticando hace un Yo no momento. digo que seamos mejores, pero, Pero estás haciendo lo mismo, a ver. hombre, es que aquella gente que se ha preparado... Pero igual que el abogado que es abogado y termina con una oposición y tiene un buffet y termina diciendo, pues, he ganado la oposición y me voy a la pública. ¿Por qué? Porque me van a estar pagando sí o sí todos los meses. O sea, yo creo que es que eso también lo podríamos orientar por ahí. Yo lo único que además tampoco creo que sea el debate. Lo que entiendo es que los padres tenemos derecho a elegir cuál es la educación que queremos para nuestros hijos. Eso por encima de todo. Y una última cosa que quería decir, y es respecto al tema de las mociones municipales, apoyando o reivindicando temas que no están en la mano de los municipios ni de las corporaciones municipales. Creo que es una pérdida de tiempo y un choque ideológico absoluto que lo único que hace es hacer daño al municipio. Me parece una reflexión interesante porque ciertamente estas mociones que no tienen un vínculo especial con la administración local... Que además lo que pueden legislar no Claro, por eso digo, pueden claro. legislar. son más un canto al sol Entonces son un que... gato al sol, pero además es que es un... Pero claro, hay elecciones municipales y cuando Sí. alguien dice eso y está diciendo los centros concertados, privados, son mejores, lo está diciendo en Mérida y está pensando en la gente de Mérida y en los votos de Mérida. Ya, pero- No, pero es la realidad. Sí, a ver, pero creo, ese tipo de emociones en general, en época electoral, por supuesto, está claro. Pero en época en el resto de los 3 años y medio, que no son de campaña electoral, pura y dura, porque las campañas electorales no duran 20 días, sino 6 meses. Sí, sí, como estamos mínimo. ya en campaña electoral. Claro. Creo que son una pérdida de tiempo y una fuente muy fuerte de conflictos entre la ciudadanía, entre los grupos políticos, que están creando un malestar que no debería, ¿por qué? Entre otras cosas porque algunos de los componentes de las corporaciones son incluso compañeros de trabajo y se toman... Sí. Entonces, Hombre, y cierto es que hay muchos problemas en la que ciudad. hay muchos problemas en la como ciudad que se para abordarlos, pueden como debatir. para muchas abordar otras otros cosas, temas que no son de la porque ciudad. estas son cosas que se debaten en otras esferas, ¿no? Sí. Irene. Yo creo que esta moción se presentó un poco con ese fin, con el fin de crear una controversia. Además, yo creo que leyendo el texto, porque bueno, a mí me toca leerme todos los textos de las mociones, y ciertamente leyendo el texto no creo que esté hablando del mantenimiento de la libertad de elección. O sea, no está esa moción no habla de la libertad de elección, habla del mantenimiento de fondos públicos a unas empresas concertadas, y es lo que piden en los acuerdos realmente, piden mantener colegios concertados y colegios privados con fondos públicos, pide que el Estado siga dotando a los colegios privados y concertados de centros públicos y pide un debate que no fue muy sano, no fue de los peores que hubo ayer en el Pleno, pero no fue un debate muy sano, ya que realmente era coger argumentario estatal, volcarlo y atacar. Y no creo que sea necesario atacar con un tema que realmente, efectivamente, no vamos a decidir, pero además con un tema que estamos vendiendo de una manera cuando los acuerdos eran otros. Y eso sí que no estoy de acuerdo, porque al final si queremos hablar de concertada y de pública, yo creo que no me importa ni que se hable de un pleno de Mérida, ni de que se hable de una picota, ni de que se hable en una plaza. El problema es que ayer no se quería hablar de eso. Ayer se quería hablar de fondos públicos y de qué se destinaban. Yo lo que entiendo es que este tipo de mociones, además, y eso por encima de todo, este tipo de mociones siempre vienen... Son mociones de argumentario, tú lo has dicho, lo soltamos y me parece pues perder el tiempo en detrimento de otras cosas de la ciudad que son muchísimo más interesantes para la gente que vive en la ciudad. Bueno, en fin, ayer hubo, como decimos, varias mociones y entre ellas pues había varias de índole nacional. La de Izquierda Unida, por cierto. La de Izquierda Unida era muy interesante, la del cableado, ¿te refieres? Sí, la del cable de la... porque además tenía que ver con lo que nosotros estuvimos aquí hablando el viernes. Cierto, ¿no acordáis de- cierto. anterior. Sí, es verdad. Me alegro además que fuera aprobada por unanimidad. Sí, hombre, en esos acuerdos ahí se demuestra que hay altura de mira, porque hay debate político, es difícil que se pueda producir.
discutir. Vamos a otras historias. Hablamos de energía porque el presidente de la compañía eléctrica Endesa, Borja Prado, ha asegurado este jueves sobre el posible cierre de la central nuclear de Almaraz que se está estudiando y trabajando en ello, aunque la transición energética dice que debe hacerse de una manera ordenada por la sostenibilidad del sistema. Prado se ha expresado así en el acto de colocación de la primera viga de las 3 centrales fotovoltaicas que su compañía construirá en la localidad cacereña de Logrosán y que forma parte de las 6 que la eléctrica instalará en Extremadura. El presidente de Endesa ha aseverado que su compañía nunca va a hacer nada sin el consenso y el acuerdo de los gobernantes, pero ha incidido en la necesidad de ser responsables con la estabilidad del sistema. Actualmente las energías renovables son competitivas porque se han desarrollado muchísimo en los últimos años y poco a poco, ha dicho, se podrán sustituir las centrales actuales por energía limpia. En este sentido ha subrayado que Endesa va a tratar de cumplir los objetivos energéticos de 2030 y 2050, pero ha afirmado no saber si conseguirá llegar sin crear un déficit en el sistema. Esto es importante, puesto que la apuesta, evidentemente, de los países, no solo ya de España, sino del resto de Europa, está en ese horizonte de 2030, 2040, 2050. Sabéis que en 2030 ya la Junta de Extremadura ha realizado un plan, ha diseñado un plan para que el 10% de los vehículos eléctricos, de los coches eléctricos, sean eléctricos. El 10% en el 2040 se dejarán de vender en los vehículos de combustión y en 2050 se limitará, no, se anulará la posibilidad de que estos vehículos de combustión, diésel, gasolina, puedan circular por las carreteras. ¿Cómo lo veis vosotros? Ana, empezamos por ti. Pues ¿Crees que estamos preparados para ello o no? Yo creo que no estamos preparados y luego cuando escuchas ayer al presidente de Endesa, en septiembre a la consejera, en varias ocasiones a Fernández Vara, tú te quedas así como dices, bueno, ¿a qué me atengo, no? Este señor nos decía ayer que están estudiando y trabajando en ello, pero no sabe si la van a cerrar o no la van a cerrar. La consejera nos decía en septiembre que no iba a no iba a solicitar la instalación de un API porque en 2020 se cerraba la central. Vara dice que no se va a cerrar la central si no hay un plan de viabilidad económica para la comarca. Por la parte esa no se pone de acuerdo ninguno, no sabemos a qué atenernos ni qué argumento nos cuentan. Pero es que por la parte de lo que es la electricidad de verdad, con el tema de los coches eléctricos, estamos preparados de verdad. Es que 2020 lo tenemos ahí ya. 2030 va a pasar así. Si nos cierran Almaraz, las fotovoltaicas todos sabemos cómo está, al paso que están yendo de Extremadura, que van casi como el AVE, igual de rápido. O sea, tenemos un problema a medio plazo bastante considerable, ¿eh? Bueno, Esta mañana he hablado precisamente con el propietario de una gasolinera y me decía que las gasolineras que más venden, los que son, creo que venden más de 5 millones de litros al año, están ya obligados a tener un punto de carga. Un punto de carga eléctrica. Por favor. Aquí en Mérida hay una estación, ¿cómo se llama? Un supercargador de Tesla, sabéis que está en la estación Vía de la Plata, lo digo porque es cliente, no me importa decir la publicidad. Pero hablando con esta persona, me decía que dices que es muy difícil que estemos Yo creo que es muy complicado, preparados y complicados para ese horizonte que debe correr mucho, no solo el Estado, sino la industria, para tener una alternativa a los combustibles fósiles a tan corto plazo de tiempo. A ver, yo lo primero es, cuando ves al lobo aquí que te está hablando bien, el lobo me refiero a Endesa, que siempre ha vivido de esto, vive de esto y de cómo hace las facturas y todas esas cosas, y es el que te dice que están dispuestos a cerrar la central porque las fotovoltaicas ya darán suficiente energía y tal. Hombre, de momento, te quedan dudas, ¿no? Yo creo que sí es verdad que si
el planteamiento de las fotovoltaicas y las energías renovables, es decir, lo apoyamos todos, pues claro que lógicamente sí que lo conseguiríamos. Yo creo que no hay ningún problema que Extremadura sea capaz al final, con las pegas que nos han puesto para poner fotovoltaicas, porque las podían haber haber ayudado bastante antes, pero lógicamente, ¿por qué no? Porque el lobo estaba ahí detrás, era el que lógicamente te vendía lo que llamaba una energía limpia y tal y cual. A mí de todas, me parece una buenísima noticia el que se cierre Almaraz, porque soy de los que siempre he pensado que un día podía pasar una desgracia y desde luego esta tierra a la que queremos tanto, pues pegaría, bueno, desaparecería, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el quitarnos ese miedo merece la pena de trabajar por las energías renovables, por otra manera de producir energía, y ojalá lo consigamos. Luego, que no habrá tantos coches eléctricos y tantos... bueno, sabemos cómo somos en este país y lo mismo vas a enchufar y el coche no arranca, pero bueno, salimos corriendo, ¿no? O saltan los plomos, pero bueno, en el pleno. A ver, pero ¿qué nos vamos a extrañar nosotros si salimos corriendo del tren y ahora resulta que porque no funciona el coche, pues no, será de otra manera? Sí, yo creo que esto ya debería estar más que hecho, es decir, el problema no es que Almaraz se cierre, Almaraz tenía una vida útil hasta 2021. El problema es que los gobernantes, ministerio junta, junta ministerio, ministerio junta, junta ministerio. No voy a entrar ya aquí porque han sido todos. No han hecho un plan estratégico para la zona. Es decir, el problema ya no es solo que se cierre Almaraz, que Almaraz en 2021, que es su vida útil, debería estar ya más que claro que debería cerrarse. Eso no debería ni cuestionarlo nadie. Yo cuando leo hace poco en el... Claro, Por eso, pero esa alternativa tiene que estar trabajando. La central nuclear de Almaraz mete en la red eléctrica el 7% de la energía total del país. Entonces hay que tener una energía alternativa que la sustituya. Pero eso ya tiene que estar trabajado. Y aparte, eso la no lo podemos generación de empezar a empleo trabajar ahora. en la comarca. Sí, pero además hay una cosa clara. Si pensamos en eso, ¿qué partes de este país están teniendo más suerte? Aquellas que tenían sectores que han entrado en crisis. A todos se les ha preparado un plan. Los astilleros entran en crisis, perras aquí a lo que sea. Eso es lo que tiene que exigir. Claro, pero el lógicamente aquí lo que tenemos que exigir es un plan, digamos, de industrialización de esa zona para no meternos con eso de decir, no, claro que aquí cuando viene la recarga entran los trabajadores. No, hombre, no, nosotros tenemos que pedir que si eso no se mantiene, dar una solución alternativa, y eso no tiene nada que ver con el generar nuevas energías, que yo creo que está clarísimo, que el mundo no se puede mantener con eso, y tenemos que buscar ese tipo de energías que han estado paradas, incluso poniéndoles unos cánones durísimos para no desarrollarse, pero si aquí, no porque el agua no sé qué, si ponen los molinos porque no sé qué y no sé cuál, es decir, esta tierra yo creo que tiene muchas posibilidades y que lo va a conseguir. El problema es que siempre llegamos tarde a todo. Bueno, pero todavía estamos, a tiempo. Aparte de tiempo, pero ya tenemos la mitad del tiempo que teníamos hace 10 años. Claro, llegamos tarde, pero esto se sabía desde el principio. Por Es decir, eso te digo cuando se que habla de un plan, se sabe la fecha. Pero tenemos y luego, ya la mitad del tiempo que teníamos hace 10 años. Sí, pero, o sea, quiero decir, pero ya lo tenemos. Es decir, si ahora mismo está Fernández Vara diciendo un día, van a cerrar, pero no está haciendo un plan estratégico para la zona, ni a nivel de energía, ese es el problema, ni el ministerio. Yo apunto una noticia que salió ayer, ahora que los nombró. Fernández Vara dijo ayer que el 20%, que Extremadura va a producir en 2020 el 20% del total de energía fotovoltaica. O sea, va a tener el 20% del mercado de generación. Es un plan importante. No llega a los números de, evidentemente, bueno, de la central nuclear de Almaraz. Pero además hay más cosas. Pero que nosotros, por mucha energía que generaba Almaraz y que la consumía todo el país, pues vamos. Nosotros generamos el doble de energía que necesitamos. Claro, y nos han regalado, ¿sabes cuánto? 1.400.000 pañuelos durante este tiempo, para limpiarnos los mocos y las lágrimas, ni más ni menos. Eso es lo que nos han dado. No más. A ver, Irene, que le hemos cortado. Perdona, Irene. No pasa nada. Primero es un plan para Camparañuelo, porque si no lo único que estás haciendo es arruinar una zona, es decir, las nucleares tienen que cerrarse y yo creo que eso está clarísimo y que es mi postura está clarísima, pero ya debería estar ese plan estratégico hecho. No es que debería ser...
En marcha. implementado, efectivamente. Segundo, yo creo que está claro que las energías renovables son el futuro y que eso nadie lo puede, es que no se puede poner en duda. Son el futuro porque no hay otra manera de hacerlo. Ahora bien, Alemania ya no tiene centrales nucleares y no les está pasando nada, no es un drama. Vamos a llegar a una Extremadura sostenible. Y yo creo que Bueno, tiene se un puede problema trabajar. energético en otro aspecto, que es con el gas de Rusia, que le están controlando mucho. Tiene un problema energético Alemania importante con el gas, pero bueno, no es el Sí, caso. pero no es el caso de la electricidad. Entonces, si sabemos más o menos que existe ese modelo, vamos a implementarlo. Si es que realmente lo único que se tienen que poner es nuestros gobernantes a trabajar. Como decía Ana, se están hablando de un montón de cosas que no hay que hablar. Bueno, pues vamos a hablar de las cosas que hay que hablar. Llevamos intentando un montón de personas, y ya no hablo solo de partidos políticos, de personas a nivel de movimiento social, de personas a nivel de la calle, intentando que se hable del tema de Almará. No sé, yo desde que soy chica lo recuerdo, no puedo decir de hace 5 años, es que desde que soy pequeña. Bueno, pues ya que se está acercando, a ver si nos ponemos serias y serios y se tiene el debate en condiciones sin arruinar la región, sino para que sea sostenible y para ir adelante, no hacia detrás. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar hace ya bastantes años de las fotovoltaicas, también se dijo que habría zonas de Extremadura en las que las posibilidades de la energía eólica eran muy importantes. Bueno, ya Hace 10, 12... ha empezado el Parque del Sí. Merengue en Plasencia a producir. Hace 15 a días. instalarse. Hace 15 días. O sea, y te estoy hablando de hace 15 años, una cosa así. No se ha visto nunca. No se ha apostado, sí, bueno, las fotovoltaicas, que era lo visible, lo que de verdad podíamos, lo tangible. Tenemos mucho sol. Si ya había un estudio previo hace 10 años que decía que también había viento aprovechable para la creación de energía en Extremadura, ¿por qué el primer parque eólico no ha llegado hasta ahora? ¿Por qué nadie se ha preocupado por eso? Es que... Porque no había ayudas a ese tipo de empresas, a las energías renovables, no ha habido ayudas. Es decir, las ayudas se han dedicado siempre, bueno, ya vuelvo a repetir, hace unos Sí, años pero se sí, cortaron, cortaron cuando la crisis pero- y volvió- e incluso se Claro, puso un impuesto al porque, sol. porque el lobo estaba ahí, que era el que tiene que cobrar, que el lobo se acaba comiendo ovejas, lo queráis o no. Por eso a mí cuando... A mí no me tienes que decir nada, porque quien- no le tengo ningún cariño a Endesa. quien me dice, claro, es decir, es que Endesa es quien me dice, esta va a ser la solución. Pues digo, Pero si es que el lobo va a seguir cayendo ahí. mal negocio, ¿no? Es Que va a decir, seguir no, estando no. ahí, con las fotovoltaicas, con los parques eólicos, va a seguir estando, porque al final este tipo de empresas son las que de verdad comercializan toda la energía que las renovables también produzcan. Bueno, Porque yo creo son que hay los que más tienen la empresas capacidad. que ahora mismo lo hacen estas empresas porque son a Sí. quienes le compramos la energía. Si le Claro. empezásemos a comprar la energía a otro tipo de empresas Pero más que mientras sostenibles, que no funcione una cosa, no va a funcionar la otra. pero el consumo responsable es nuestro. Es decir, el consumo responsable no lo podemos hacer nosotras. Sí, lo puedes hacer tú, lo podemos puedo hacer hacer yo y nosotros. podemos fomentarlo. Pero yo, por ejemplo, aquí quiero energía renovable. Y una empresa lo único que hace es ponerme problemas para llevar la energía a mi casa. Tú dices, voy a poner unas placas y con eso yo No, sería autosuficiente, no puedes. No puedes. ¿Pero por qué? Entonces, Tienes que verter en la red. aunque yo quiera Claro. consumo responsable, no puedo Claro. ejercer mi derecho a mantener un consumo responsable. Claro. O sea, necesitamos de una cosa para que empiece a funcionar la otra. Pero fijaos, eso es la red. La red es el tren. Y resulta que eso no lo podemos hacer, Siempre no volvemos al podemos mismo traer sitio. las energías porque no tenemos la red. Pero eso sí la tienen, para eso, ¿no? Es curioso, parece que son dos cosas totalmente No, distintas, pero está son todo las lo mismas. mismo. Bueno, hay regiones que les pasa, en Canarias pasa lo mismo. Hace poco les intentaron abrir el tema de los subterráneos debajo del mar, que le intentaron poner una plataforma única y lo intentaron y se paró, salió. La No- obtención de energía a través de las mareas, ¿no? Sí. 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 Y se paró porque, claro, la misma gente dijo, oye, entendemos lo de la energía, pero nuestras islas y nuestra sostenibilidad es nuestra. Y salieron pueblos y pueblos enteros a la calle a decir, esto se para, y al final no pudieron instalarlo porque con esa presión el gobierno no dio los permisos. Pero fíjate lo bonito que están haciendo en la zona del Cantábrico, que están haciendo unas bodegas, no sé si conocéis, es decir, una bodega en el Cantábrico, y los vinos se hacen antes, maduran en el antes, mar. en el mar, y tienen, lógicamente, pues En el mar. en el mar, y el vino Hay tinto, una bodega. el vino tinto se hace antes y el blanco adquiere otro sabor y tal, y además tienen el poder de almacenamiento, lo está haciendo
no me sale ahora mismo la empresa y el tipo de vino, pero es curiosísimo, se puede Hay una bodega visitar, extremeña, además. Habla, Sí. de Trujillo, Sí. que ha experimentado lo mismo, de hecho lo está haciendo, pero en Francia, en el Mediterráneo. Lo sé, en el Mediterráneo, Exacto, sí. y está haciendo lo mismo para la maduración Pues, del pues vino en el a lo mar. mejor, Sí. ves, ese tipo de cosas pueden ayudar. Bueno, en cualquier caso, sí es verdad que si se eliminan las cortapisas que se han puesto, como el impuesto al sol, la facilidad para poder instalar la energía, sobre todo fotovoltaica, que es la que podemos tener más a mano aquí en nuestra región, nuestra comunidad autónoma, podemos ser una gran potencia en este área. Y es el momento de hacerlo, ahora mismo, porque afortunadamente Extremadura tiene es una de las comunidades con más horas de sol al cabo del año, y el ser el pionero en este hecho nos daría una ventaja competitiva, creo que por primera vez en la historia de nuestra región en una industria como esta, ¿no? De las energías renovables. También es cierto que en los últimos 10 años ha abaratado mucho el coste de la energía. Antes era muy caro producir este tipo de energía, con la tecnología que se ha desarrollado ahora es mucho más barata y ahora ya parece ser que es factible. Vamos a otro asunto, vamos a hablar de política, porque la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quiere rebajar el nivel de la polémica y el enfrentamiento entre los grupos parlamentarios que viene alimentándose desde hace semanas. ¿Cómo está? Y que ayer estalló, el miércoles, perdón, en la sesión de control al Gobierno, incendiada, como sabéis, por el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. Finalmente, no habrá ni reunión de la presidenta con los portavoces de los grupos, ni ronda de los contactos para advertirles de que la actitud de unos y otros denigra la propia institución, sede de la soberanía nacional, y siempre se ha dicho que templo de la palabra. La presidencia de la Cámara cree que lo más apropiado, tras la reconvención pública de Pastor a los diputados, la recomendación es sosegar las aguas y no contribuir a encrespar los ánimos. Ni siquiera se cumplirá estrictamente el anuncio de la retirada del diario de sesiones de los términos insultantes que están en la raíz del último enfrentamiento que ha vivido la Cámara, los calificativos de golpista y fascista que últimamente se cruzan las fuerzas constitucionalistas, principalmente PP y Ciudadanos, con las independentistas, en este caso Esquerra Republicana de Cataluña y otras. Sabéis lo que pasó con el ministro de Asuntos Exteriores Borrell. Al final ha habido bar con el tema del escupitajo, no se ha clarificado todavía nada. En cualquier caso, sea cual sea el resultado, sí es cierto que este tono bronco yo creo que no conviene a nadie, y no conviene indudablemente a una institución como es el Congreso de los Diputados, que es en el que, como dice la presidenta Ana Pastor, reside la soberanía nacional, ¿no? Lo que votamos está allí representado, y está representado para que nos representen precisamente con la palabra, no con insultos y con gestos soeces que no vienen al caso. Yo creía que esto solo pasaba en algunos ayuntamientos, y como muy cercanos, por cierto, pero también vemos que pasa en la más alta institución. En el Parlamento inglés pasa montones de veces, es decir, se entiende de otra manera, hay un feeling político que se entiende de otra forma, ¿no? Aquí lo que pasa es que nos gusta utilizar las palabras muy gruesas. A mí se me ocurre que a Rufián la mejor palabra que le pega es rufián, y tiene su significado en castellano, y entonces que lo interprete, pero no le voy a insultar nada más que llamándole rufián, que era pues aquella persona de la picaresca que se granjea el cariño de sus señores a los cuales sirve, etcétera, etcétera, pero no le insulto por eso, ¿no? Sin embargo, parece ser que él busca otro enfrentamiento distinto, siempre interesado, lógicamente, en el sentido, porque está hablando del problema catalán, es decir, y él está allí representando el problema de Cataluña, ¿no? Hasta incluso si veíais la tele cuando la gente estaba aplaudiendo al ministro Boyer, él estaba con los brazos así abiertos, como recibiendo los aplausos. Yo creo que lo que falta en la política española es solucionar los problemas que es como si no quisiéramos solucionar. Es decir, el independentismo catalán tiene
una manera de vender Cataluña. España no la tiene y tiene que buscarla. Nosotros tenemos que vender España y venderla bien. Y ellos que vendan como quieran Cataluña. Y sobre todo y fundamentalmente, y no me resisto a decirlo, si hay un referéndum, tiene que ser un referéndum nacional. Y por lo tanto tenemos que encontrar un encaje de todos con todos, porque si no, lo que seguimos es mareando una perdiz, generando unas dificultades tremendas en la gobernabilidad del Estado y sin conseguir nada a cambio. Es decir, dentro de poco, no quedará mucho, volveremos a cómo Cataluña juega con el Estado a través del dinero, ¿no? Eso va a pasar independientemente de sus planteamientos independentistas, que cualquiera los puede tener y puede aceptar, siempre y cuando se hagan de una manera normal, pero si entramos al trapo de las descalificaciones y etcétera, etcétera, pues es darle la importancia a un rufián que no la tiene, por lo menos para mí. Irene. Yo creo que el problema, respetando lo que dices, no viene de ahí. El problema viene de que las Cortes ya han perdido legitimidad, es decir, nadie ve un pleno ahora mismo de las Cortes para tomárselo en serio, ni siquiera las propuestas ahora mismo nos las tomaríamos en serio. Pero es más, hay un problema que yo veo muy grave y que como hay tanta crispación, a lo mejor no nos damos cuenta, saliendo del tema de Cataluña, que por supuesto ahora mismo está en auge y es grave, pero es un auge de la extrema derecha dentro de un Parlamento en el que consentimos que se digan... ¿De la extrema derecha de la extrema izquierda? Bueno. El auge de todo, vamos, digo yo. Hay una exaltación del fascismo que es lamentable y que puede calar nuestros barrios, es decir, todo el mundo pero sabemos yo creo cómo... que calificativo, o sea, la exaltación está por parte de todos, creo. Pero creo que no es lo mismo. Está quien perdió la guerra y está quien no. Y sí, está un dictador enterrado y está quien no. Y pero eso de se verdad, está exaltando. Es que volver otra vez al Parlamento. Es que precisamente de ahí viene el problema. Que resulta que en el Parlamento han llegado una serie de personas que no se terminan de creer lo que ha pasado en España desde 1978 para acá. Bueno, cuando se cierran las heridas se No. lo creerán. Pero es que no es cuestión de cerrar la herida, vamos a ver. La sociedad está así porque hay un problema y ese pero problema pero está así porque hay un problema, porque los que están no se terminan de creer que ese problema podemos superarlo con diálogo, no, podemos superarlo con nuevos enfrentamientos. No, mire usted, tú decías antes, nadie se para a un pleno. Yo añoro aquellos sábados por la mañana con mi abuelo sentado en el sofá de su salón viendo Parlamento. Sí. Que te quedabas así, no entendías nada de lo que estaban diciendo aquellos señores. Pero se ponían a caldo dialécticamente hablando, pero sin una exaltación, sin un griterío, sin un insulto. Hombre, eso era cierto, pero es verdad que falta la educación y que tenemos la piel muy fina en este país. Pero que también es verdad que el señor, que lleva mucho tiempo ya enterrado y provocó una guerra en este país, es decir, que ahora haya problemas para ver si el Papa dice no sé qué, si se le entierra en no sé dónde, en no sé qué. Hombre, a mí, yo me lo tomo a cachondeo. Es decir, a mí me gusta mucho más decirle: Franco, vete saliendo que vas a jugar en el Extremadura, ¿no? Es decir, vete calentando que vas a jugar, ¿no? Eso sería, digamos, reírse de la circunstancia. Pero lo que sucede es que el otro día, por ejemplo, al grupo feminista de FEM, ¿no?, que les cogieran unos fascistas ahí metiéndoles la mano de manera asquerosa, vamos, vergonzante, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, queriéndoles tocar los pechos, un grupo cantando El cara al sol, eso lógicamente es estar llegando ya otra vez a algo que no queríamos recordar, y por lo tanto... Pero es que me parece muy mal, pero por la extrema derecha, pero también por la extrema izquierda. Vamos a centrarnos en el tema del Parlamento, del Congreso, de lo que ha pasado en el Congreso, porque si vamos a hablar de otros temas puede dar para mucho. Sí es cierto que el nivel dialéctico ha bajado muchísimo. Yo recuerdo, como efectivamente, como dice Ana, que había ese programa Parlamento, como no había muy pocas cadenas, pues era lo que se podía ver, era la 1 y la 2, lo único que existía. No, bueno, la primera y la segunda, o UHF, ¿no? Como se decía antiguamente, ¿no? Pero sí es cierto que el nivel parlamentario que tenían Herrero de Miñón, Carrillo, Alfonso Guerra,
cualquiera de ellos era extraordinario y a través de la ironía se discutía y se podían llamar perros judíos, pero muy finamente. De una manera muy fina y eso se ha perdido. Sin Pero crispación lo hemos consentido nosotros. Es decir, ¿qué programas de televisión hemos querido los españoles? Aquellos que más ven los programas, aquellos en los que hay caña, no sé qué y no sé cuál, y esos son los que tienen más audiencia. Luego nosotros mismos hemos elegido lo que queremos. Y ahora está pasando el volver a decir, jolines, qué bien si volviera aquello de volver a hablarse tranquilamente, etcétera, etcétera. Pero, lógicamente, la gente ha cambiado, las nuevas generaciones también tienen, digamos, una percepción distinta de las cosas y que también han visto que muchas palabras muy bonitas, llegábamos a todos los acuerdos del mundo, pero la gente lo pasaba mal. Pero no se Y puede si la convertir. gente lo pasa mal, ya puedes hablar en plata, que no, que es así. Pero yo creo que lo que intentaba el Parlamento era legislar de esa manera y no se consiguió. Entonces ha habido gente que ha intentado hacerlo simbólico, y lo simbólico puede estar bien, porque yo sí creo en lo simbólico, yo sí creo en la importancia de los símbolos y en la importancia de los gestos y en la importancia de reivindicar, pero de reivindicar, no de hacer un circo de lo que nos debería representar a todos. Y para no hacer eso no hay que permitir, o sea, a lo mejor no hay que hablar de rufián, rufián, es que me da igual rufián, es decir, es una persona que va allí y que no está haciendo la política que tiene que hacer, porque no está haciendo política, está convirtiendo un espacio muy importante en un circo. Ni siquiera está haciendo algo simbólico. Tú puedes hacer algo simbólico en un momento, es decir, tú puedes ir a un pleno con una camiseta que reivindique el 25 de noviembre y tú puedes ir y eso es hacer algo simbólico y eso es muy respetable, pero no llegar a cada sesión a ver si desvío el tema de lo que se está hablando. Cada sesión del Parlamento se convierte en un titular para este señor. Claro. Y además, Por eso es un rufián. que la televisión fomente, no aquí, sino que la televisión fomente poniendo las imágenes continuamente, porque es lo que vende, pero no es lo que realmente está pasando en las Cortes, porque luego podríamos decir, bueno, a lo mejor aquí sí porque estamos un poco más politizadas, pero podríamos decir cualquier ciudadana qué leyes se han aprobado en el Parlamento durante esa sesión o de qué se ha hablado, porque al final nos han vendido tanto a rufián haciendo así y con los aspamientos que nos hemos olvidado de qué leyes se aprobaron ese día, que a lo mejor es un poco lo más importante y es por donde tenemos que empezar a, de manera responsable, apartar ese tipo de conductas. Esas conductas existen, déjalo, o sea, hay que minimizarlo. Bueno, sí, pero no yo te entiendo, pero no se puede poner el ojo en los medios de comunicación, porque en los medios de comunicación lo que hacen es traspasar lo más llamativo, y lo más llamativo es eso, en ese momento, eso es natural, ¿no? Es verdad que eso forma parte de los 5 minutos esos, y en una sesión de 4 horas posiblemente, pero eso no quita que la altura parlamentaria haya caído muchísimo, por gestos como estos. A mí me puede parecer simpático que rufián lleve una impresora como diciendo que esto es un arma de homicida y tal, o de destrucción masiva. Simbólico. Bueno, eso es simbólico, vale, eso sí, pero de ahí a pasar al insulto directamente o al gesto soez, haya escupido o no haya escupido, es un gesto soez. Sí, además eso es innecesario, pero a ver, quiero decir, eliminar la palabra fascista de un diario de sesiones Que al final no se ha eliminado. no se ha eliminado porque ese señor dijo la palabra fascista, porque además es que dentro de ese Parlamento hay fascistas, es decir, no se va a eliminar porque él estaba dando su opinión al respecto de algo que había pasado al día anterior, de que habían hecho una enmienda en el Senado, no sé qué. No se puede eliminar algo que se ha dicho y algo que está pasando, porque entonces vamos a eliminar algo que está pasando en España, y es que en la sociedad hay crispación. Pero es lo que decía Pero es Abel que al antes. final a los independentistas catalanes el Parlamento Europeo y los tribunales europeos les van a dar la razón. Miren ustedes, con el lío que tienen con el Supremo, con el lío que tienen en su Parlamento, que no tienen más que fascistas, van a decir, vamos hombre, estos son las hermanitas de la caridad, por favor, y quedan todos libres, y etcétera, etcétera. Ya está bien, vamos a ver si las cosas las aclaramos un poco, porque si no, bueno, no sé si habéis visto la última encuesta del CEO, que es el CIS de Cataluña, pues Sí. mirad la última encuesta. Posiciona a Esquerra Republicana como primera fuerza y conservan esa mayoría. Es muy curiosa, ¿no? El planteamiento, pero bueno,
será para otro programa. Sí. De todas maneras, lo que decía Abel antes es verdad. Tú puedes llamar fascista a una persona de muchas maneras sin emplear esa palabra, que es lo que ahora no buscan los políticos. No saben esforzarse en... O sea, yo no sé si esto será culpa, a lo mejor es culpa del WhatsApp, como hemos reducido tanto el vocabulario, no encontramos, ¿sabes? A lo mejor que la sociedad en general ha permitido. Un canal público de Extremadura ha entrevistado al líder de Vox. Eso es permitir que esa crispación exista. Bueno, pero Se está Pero permitiendo, vamos a ver, entonces. pero vamos a ver. vos, fijaos, va a sacar la mayoría de los votos en Almería, que es donde están casi todos los, ¿cómo se llaman esos? Donde se producen las cosas bajo techo, los invernaderos. los invernaderos. ¿Por qué saca ahí los votos? Porque hay una sensación de que en España, es decir, pues se explotan a los trabajadores allí, etcétera, etcétera. Y tema de inmigración. Y yo como contrario, Efectivo. y en temas y van a sacar ahí con lo cual sí que es cierto que los españoles entendemos casi todo muy bien. El problema es que hemos perdido Que no lo el aplicamos. norte, y el norte en principio, en no ser capaces de decir las cosas como son tranquilamente y sin insultarse, ni más ni menos. Bueno, en fin, nos vamos. También es cierto que los políticos de entonces, nos referimos al final de los años 70 y primeros de los 80, venían cultivados de muchos años. Ahora accede mucha Casi gente, cualquiera, ¿no? cualquiera, efectivamente, Casi a la cualquiera. política, ¿no? Eso sí es verdad. Y de ahí que se baje quizás el nivel. Nos vamos, no hay tiempo para más. Irene Torres, gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Lo mismo, Ana Gaviro, que tengas una buena semana. Muchas gracias, igualmente. Y Abel, que disfrutes también Sí. lo que queda, sobre todo este fin de semana. Este fin de semana tengo que ir a Madrid el día 6, porque tenemos el día 26, perdón, que es el Consejo Escolar del Estado, que tendremos nuevo presidente, a Enrique Roca, que era el marido de Carmen Maestro, y que fue presidenta a su vez, y bueno, por lo menos sí tengo la ilusión de llegar allí, ver Madrid, y a ver si allí pues hablan de otra manera. A lo mejor es Nos endémico. quedamos con A lo eso. mejor es de eso. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecerles como siempre su atención, instándoles a que regresamos el lunes en una nueva edición de La Picota y que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, para informarles de todo lo que acontece. Que pasen un feliz fin de semana, que sean felices. Buenas noches.